conozca de los elementos que forman parte del negocio jurídico y que son necesarios y obligatorios para la validez del mismo. Estos elementos que forman parte del negocio jurídico y que son necesarios y obligatorios para la validez, los vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque son esenciales que ustedes conozcan que esos requisitos no deben faltar al momento de que exista un negocio jurídico, que las partes al llegar a un acuerdo, a un consenso, pues al tomarle forma a este negocio jurídico y que éste tenga validez y que nazca la vida jurídica, tenga todos esos elementos necesarios para la validez de los mismos. En ese sentido, los elementos del negocio jurídico son los siguientes. Se nos dice que los elementos del negocio jurídico son consentimiento, capacidad legal, causa y objeto lícito. Para ello, nos referimos, o la doctrina también nos refiere a lo que establece nuestro Código Civil, que ya vimos que a partir del libro 5, que es referente a las obligaciones, está regulado en primera parte las obligaciones en general y en su segunda parte de los contratos en particular, que los veremos más adelante. Es por eso que ahorita estamos viendo todas las generalidades que atañen a los contratos en general. Generalidades, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, vemos que en el artículo 1251 nos regula lo siguiente. El negocio jurídico requiere para su validez, ¿qué nos está diciendo? Para que sea válido, ¿qué elementos tiene que tener? Y bien, aquí esos dos puntos son muy importantes. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Ven acá que el Código Civil da esta definición también y que incluye elementos del negocio jurídico. En ese orden de ideas y que el Código Civil da esta definición también de lo que es el negocio jurídico, vamos a estudiar cada elemento de este negocio jurídico que es necesario, y si alguno de ellos faltare, el negocio jurídico carece de validez, puede ser declarado nulo. Vemos entonces que el consentimiento se nos indica que es el permiso de realizar algo. Es condescender a que se realice un acto. Eso es en general. Cuando usted dice consentimiento, pues bueno, es porque yo doy esa autorización. ¿Ah? Eso ustedes cuando eran desde pequeños y pedían permiso para salir a sus padres y ellos les decían sí, bueno, y a veces los amigos dijeron, ¿ya dio el consentimiento tu papá? Sí, ya me lo dio. Pues es condescender, dar permiso de algo. Bueno, cuando uno ya es mayor de edad, pues ya esos permisos ya uno se supone que ya está en la capacidad legal para decidir y todo, ¿verdad? Pero mientras tanto, uno requiere permisos dentro de la casa. Es como un ejemplo, ¿verdad? Pero en materia de derecho civil, ¿qué es el consentimiento? Viene y nos dice, en materia de derecho civil es la voluntad de uno o más sujetos para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Aquí ya nos vincula y nos manda a otro artículo que fue de lectura la semana pasada también, y muy importante, que es el artículo 1517. Dice, es la voluntad de uno o más sujetos. O sea, yo ya doy esa mi manifestación de voluntad, es decir, que estoy consintiendo dicho acto, dicho negocio que yo voy a redactar, que yo voy a realizar. Y nos vamos al artículo 1517. Y se nos indica,
1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y quiero que si ustedes tienen su código ahí civil en este artículo 1517, vean donde establece dos o más personas convienen. Esa palabra convenir es similar al consentimiento. ¿Ves? Es un sinónimo. Están consintiendo. ¿Y qué van a consentir? Era lo que nos dice acá la definición doctrinaria. ¿Qué van a consentir? ¿O qué van a convenir? Pues determinada causa. Pero la van a crear, o sea, es decir, van a hacer a la vida jurídica, la van a modificar por algo, van a alterar o van a modificar alguna cláusula del contrato o extinguir una obligación. Por ejemplo, si aquí existe un contrato de arrendamiento y el plazo fue por un año, pero ¿qué pasa? Todo está en orden. Y entonces dice el arrendante al arrendatario, pues bueno, modifiquemos este contrato. Ampliémoslo por 2 años más, ya no lo hagamos por un año, sino por 2 años. O bien, fíjese que el precio ha subido, o sea, ustedes se han dado cuenta que ahorita el precio de la vida ha incrementado bastante. Entonces dice, bueno, necesito subirle al alquiler de la renta. Entonces tienen que modificar, pero el arrendante no va a venir y va a decir, bueno, a partir del mes de junio vamos a subirle 500 quetzales más de renta. Porque no hay un consenso de los dos. Hasta que llega un consenso de ambas partes, del sujeto activo y del sujeto pasivo, es que se puede dar esta modificación, en su caso, ¿verdad? O en su defecto de crear una obligación, o en su defecto también extinguir derechos y obligaciones. Mejor ponemos fin a este negocio, ya no tiene mayores ganancias. Miren, el mundo de hoy está muy competitivo y a veces los negocios, si dan frutos, excelente, pero puede a veces que no es lo que las partes esperan. Entonces, ¿qué pasa? Pueden extinguir esas obligaciones. Entonces, ahí es donde se da un negocio jurídico. Y ese es el consentimiento. ¿A qué se refiere eso? ¿Verdad? Es la voluntad de uno o dos para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Vemos también que ahí nos citan el artículo 1518. ¿Y a qué se refiere este artículo? Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento. ¿Ven acá qué importante es esto? Por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Es decir, jóvenes, el consentimiento, según el artículo 1518, va a perfeccionar este contrato. Es decir, van a hacer a la vida jurídica. Por eso ustedes creo que no han visto derecho notariado, pero cuando se firman los contratos, los negocios jurídicos, estoy dando mi consentimiento. Ya solo le doy esa formalidad, esa autenticidad de parte del notario para la validez de estos documentos. Entonces, ¿y cómo? Entonces, con la firma, dicen ustedes, sí, ya está consentido. Ya lo firmé. Una escritura pública sí ya está autorizada por ellos. Ya no la puedo rescindir porque ya está consentida. Ahora bien, si alguno de las dos partes no consiente eso y todavía, bueno, sí quedamos de acuerdo en que estas son las condiciones, el plazo y las fechas, etcétera. Bueno, va a firmar una de las partes y el otro dice, no, mejor no, mejor lo dejamos así, lo voy a analizar bien, no sería mejor esto y todo. No, pero si yo ya firmé, yo ya consentí, puede decir una parte, ya no se puede echar marcha atrás. Bien,
porque aquí no está consentida por ambas partes, solamente por una parte. Tiene que estar consentida por ambas. Ambas tienen que ratificar esto. 1519. Desde que se perfecciona un contrato, es decir, desde que ya tiene ese consentimiento, desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes. ¿Ven lo que es importante aquí? Obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las posiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Es decir, jóvenes, el consentimiento va a dar ese permiso, como lo decíamos al inicio, ese consenso. Yo concedo, está bien, ya llegamos a un consenso en crear, modificar o extinguir X obligación. Y el 1518 dice que el negocio, los contratos o los negocios jurídicos se perfeccionan con el simple consentimiento. Ya está consentido. Bueno, ¿ahora qué toca? Cumplirlo. Eso es a lo que nos establece el 1519. Debemos cumplir a lo que nos obligamos. Si yo me obligué a comprar una propiedad, ¿qué debo de hacer? Pagarle. Y si yo me obligué a vender determinado terreno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo cumplir? Pues entregar el terreno. Hacia eso se refiere el 1519. Desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, ya sea a dar, hacer o no hacer. Vemos esa parte importante. Una vez perfeccionados, consentidos los contratos, ¿qué se debe hacer? Cumplir con lo convenido. Así de sencillo. Eso es a lo que nos manda la ley. Y eso es a lo que se refiere el consentimiento. Y se nos dice entonces que el consentimiento puede ser de dos formas. ¿Y cuáles son esas dos formas? Expreso y tácito. Vamos con la primera. ¿Cuándo va a ser el consentimiento expreso? El consentimiento es expreso cuando el contratante o contratantes, vemos que aquí puede ser uno o varios, ¿verdad? Cuando el contratante o contratantes lo manifiesten, lo dicen o lo expresan de manera verbal o activa voz. Es lo normal. Estamos consintiendo un contrato. ¿Están de acuerdo cuando ustedes en su futuro van a llevar a cabo la realización de ciertos documentos que van a llegar a las partes o les van a decir, mire, licenciado, necesito que nos redacte un contrato? Fíjese que les van a dar las ideas, como les decía yo la semana pasada. Les van a dar las ideas y ustedes solo están tomando nota y bueno, dicen, bueno, sí, ya les entendí qué es lo que quieren. Puede ser un contrato de préstamo, en documento privado, puede que lo eleven a escritura pública, en fin. ¿Y qué les toca a ustedes? Pues bueno, redactar esa voluntad de las partes que ya llegaron a un consenso, ya llegaron a un consentimiento. Entonces ustedes le leen, porque si es una obligación del profesional leer ese contrato, el contrato que sea a las partes. Y uno les pregunta, ¿está todo bien? ¿Sí es lo que ustedes están consentiendo? Y ellos dicen, sí, así es. O pueden decir, no, falta eso, agregar y todo. Hasta cuando ya está específicamente redactado, ellos consienten y firman. Eso es a lo que se refiere la forma expresa. ¿Y cuándo va a ser tácita? Se da cuando por un acto externo o varios se tienen por aprobado el negocio jurídico contractual, aunque no sea expreso con claridad o determinación, pero el acto se supone. Muchas veces, jóvenes, en las resoluciones o negocios que hay dentro de la administración pública hacia los particulares, ¿qué pasa a veces? Uno a veces solicita algo
y la ley enmarca y dice, si pasados 30 días y no hay respuesta, se tiene por no puesta o se tiene por vista. Una de dos. Entonces, ¿qué pasa? O se tiene vista, es decir, de que ya está aceptado. Es una aceptación tácita, que la ley da un lapso específico para que la otra parte se pronuncie. Y si no se pronuncia, se tiene que estar aceptado. Eso es cuando es a favor. Y también si la ley establece cosa en contrario, pues puede ser usada en su contra. Y ya, ahí se sencillo. El silencio a veces, cuando ustedes vean derecho administrativo, va a ser, en unas partes va a ser un silencio administrativo a favor o bien un silencio administrativo en contra. Y a veces pues se usa también en estos términos que el consentimiento también puede ser de forma tácita. Seguimos y ahora vemos cuáles son los elementos del consentimiento. Los elementos del consentimiento dice que van a ser la oferta, la aceptación y el perfeccionamiento. La oferta es la promesa o proposición que se hace a uno o varios sujetos para pactar o celebrar un negocio jurídico contractual. La oferta contendrá las condiciones del contrato y se hará en términos precisos y concretos. Y hacia ello nos refiere al artículo 1522 al 1524. Pero antes de leer estos artículos, bueno, vamos a explicarles. Derivado de la situación en la que vivimos actualmente, las redes sociales se han incrementado, las ventas en internet han incrementado, en fin. Y hay ventas desde un artículo de tal vez 5 quetzales hasta artículos de mayores de 1000 quetzales, 10,000 quetzales, etcétera, ¿verdad? No me van a dejar mentir, pero las ventas en las redes sociales están invadidas. Sí, cada quien tiene su grupo, tiene sus ventas, uno ve las promociones, etcétera. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A la oferta. Eso es lo que uno propone. Si yo quiero vender, por ejemplo, una camioneta o un teléfono celular o un amueblado o mi casa, lo estoy ofreciendo, ¿verdad? Aquí solo existe una declaración de voluntad primero, que es de el que quiere vender X cosa dentro del mercado, claro. Entonces dice, es la promesa o proposición que se hace a uno o varios sujetos. Aquí la tiran a todo el país prácticamente para pactar un negocio jurídico contractual. Por ejemplo, jóvenes, la venta de carros es muy conocida que se ve en las ventas por internet. A veces ahí están las subastas, los lineamientos, más que todo, de que se dan estas ofertas. Bueno, y si a mí me interesa una en particular, pues bueno, decir, así me interesa, o igual un terreno, ¿verdad? Los bienes raíces. Están las ofertas. Y ya si me convence, pues bueno, yo veo y voy a consensuar. ¿Ven? Bueno, importante que es el consenso, el consentimiento, el primer elemento del negocio jurídico. Entonces, yo voy a consensuar. Y si llegamos a un acuerdo, pues ya se perfecciona el negocio jurídico. Pero primero, ¿qué debía haber? Oferta. Ahora bien, ahora sí nos vamos a lo que establece el artículo 1522. La oferta contendrá las condiciones del contrato y se hará en términos precisos y concretos. La respuesta se dará lisa y llanamente. Ven que la ley establece que sí puede existir esta oferta y la va a dar pues obviamente el oferente. Uno tiene que, cuando quiera adquirir algo, pues bueno, entre mayor información tenga uno, es mucho mejor, jóvenes. 1523. Cuando la oferta se haga a persona ausente, es decir, que no está,
El contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. Si la oferta se hiciera sin fijación del plazo, el autor de ella quedará ligado durante el tiempo suficiente para que la contestación llegue a su conocimiento. Eso es cuando no hay, se hace una oferta a persona ausente. Eso es lo que decía yo, jóvenes. Las ofertas que se tiran, no se sabe a quiénes. Hasta que ellos van y les parezca, pues entonces ya se hace el acuerdo de voluntades. Este artículo 1524 es muy común ahora en día y establece lo siguiente. El contrato por teléfono se considera celebrado entre presentes y tanto en este como en el del artículo anterior, el contrato se refuta celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. En el lugar que se hizo la oferta. Si la persona que está ofreciendo está en Guatemala y la otra persona está en Jutiapa, quien ofrece por teléfono, ¿dónde se considera que fue celebrado el contrato? ¿Qué nos dice la ley? El contrato por teléfono se considera celebrado entre presentes y tanto en este caso como en el artículo anterior, el contrato se reputa celebrado en el lugar en el que se hizo la oferta. Si el oferente está en Guatemala, se refuta que ahí se realizó el negocio jurídico. Y estas ventas por teléfono, jóvenes, no me dejarán mentir para quienes trabajan para compañías o están bajo o adquieren un servicio de compañías, bombardean a cada rato de las ofertas por teléfono, los contratos por teléfono. Ya no es necesario ir a las agencias a renovar los planes de los contratos de los teléfonos, sino que simple y sencillamente es con la llamada y ¿qué pasa? Uno dice a veces, bueno, será válido o no válido, ¿verdad? Pero se va a perfeccionar cuando pues uno dice, bueno, sí, no estoy de acuerdo. Muchas veces estamos cansados y ya no queremos más ofertas y dicen, no, yo ya no quiero nada, no quiero saber nada más de promociones ni nada. Entonces, no se lleva a cabo el contrato. Pero cuando este se perfecciona y se dice, bueno, ¿en qué lugar fue? Pues fue en el lugar en el que el oferente hizo la llamada o que se perfeccionó el contrato, ¿verdad? Celebrado en el lugar que se hizo la oferta. Entonces, ven, jóvenes, que estos contratos por teléfono hoy en día sí se dan bastante. Y muchas veces las empresas o las empresas lanzan promociones específicas para este tipo de contratos por teléfono, porque puede que le digan, bueno, mejor ustedes como personas que están conociendo esta oferta, dicen, mejor me voy a abocar a una agencia más cercana para ver más específicamente el modelo que me está ofreciendo y si me convence o no, porque por teléfono solo me está diciendo y la verdad es que no conozco. Ese es un ejemplo. ¿Y qué pasa? Que les dicen, no, la oferta es solo si adquiere el producto por teléfono. Si usted va a una agencia de manera presencial, no tiene la misma validez, no opera la oferta. ¿Verdad? Son estratégicas de las marcas para llevar a cabo estos negocios jurídicos. Otro elemento del consentimiento, que es la aceptación, y era lo que les decía. Mientras no se acepta, o sea, está la oferta, pero mientras no se acepta, no se está perfeccionando este consentimiento. Entonces vemos acá, dice, la aceptación es la recepción voluntaria de lo que se ofreció, se prometió o de lo que se da para concluir con el negocio jurídico contractual pactado. ¿Ya? Es la recepción voluntaria. Bueno, sí me conviene este producto. Creo que sí se ajusta a mis necesidades. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy aceptando la oferta de lo que me están prometiendo. Yo digo, sí, puede ser un buen negocio. Sí, es justo lo que necesitamos, dicen a veces ustedes cuando están pendientes de un negocio y ven una oferta que casa
exactamente a sus necesidades. Que dicen ustedes, sí, está todo correcto. Ahí se está dando la aceptación. En el momento, establece aquí, que se integra la oferta y la aceptación, se determina la manifestación de consentimiento de los sujetos contractuales. Es decir, que no se pueden dar los elementos del consentimiento contractual sin darse la oferta y la aceptación. Ven, jóvenes, vimos la semana pasada y ya los vimos ahorita en el inicio de todos los elementos del negocio jurídico. Y en lo que cabe, dice acá, no se puede dar el elemento del consentimiento contractual sin darse la oferta y la aceptación. ¿Por qué? Porque no podemos cerrar un negocio jurídico si no sabemos a lo que, como dicen en buen chapín, a lo que nos estamos metiendo. Yo no, y a veces llegan y dicen, bueno, están ya de acuerdo y todo, pues yo ni sé de qué me están hablando. Yo vine aquí y me dijeron que viniera a firmar, y pasa muchas veces que solo llegan por el hecho de firmar, sí, yo confío en usted, dicen así, ya. No es necesario, no tienen que hacer eso. La obligación de ustedes es darles a entender todos los lineamientos para que se lleve a cabo este consentimiento del negocio jurídico. Y en eso consiste la aceptación. Perfeccionamiento del consentimiento. Es el último, la última forma del consentimiento. Perdón, es el último elemento del consentimiento. El perfeccionamiento es el consentimiento se perfecciona cuando la respuesta, es decir, la aceptación, se da lisa y llanamente, sin vicios, jóvenes. El momento y lugar de perfeccionamiento es cuando el oferente o proponente en el lugar que se encuentra recibe la contestación de la oferta. Ese es el momento del perfeccionamiento de la oferta. ¿Ve? Estoy aceptando lo que me están diciendo. Estoy aceptando que voy a comprar X o Y razón. Estoy aceptando que no voy a hacer tal cosa. Es ese perfeccionamiento, el consentimiento de esa persona. Bueno, vimos y recapitulando que los elementos del negocio jurídico van a ser el consentimiento, la capacidad legal, la causa y el objeto ilícito. Ya vimos en qué consistía el consentimiento, que puede ser de forma expresa o tácita también, y las formas del consentimiento. Bueno, capacidad legal, un tema muy importante. La capacidad, ustedes ya la conocen, ya se la vieron en su anterioridad. Y ven como aquí ya casi estamos llegando al final del libro, que es la última parte, y nos tenemos que regresar hasta los primeros artículos que establecen el derecho de obligaciones. ¿Por qué nos tenemos que refutar a esos primeros artículos? ¿Verdad? Porque nos da esa definición de la capacidad. La capacidad legal es el segundo elemento necesario del negocio jurídico. ¿Y qué nos dice? La capacidad es la aptitud de toda persona para contraer derechos y obligaciones. Y estamos en el tema de las obligaciones. La capacidad la tienen todos aquellos a quien la ley no se los prohíbe. Y regresamos al 1254, otra vez, porque está dentro de los elementos necesarios. 1254. Toda persona es legalmente capaz. ¿Escuchan ahí? Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declara específicamente incapaces.
Derivado de esto que regula este artículo, nos dice que toda persona legalmente capaz puede convenir, puede hacer todo, siempre y cuando está dentro del marco legal. Así eso se refiere. Salvo aquellas personas a quienes la ley declara específicamente incapaces. Una persona declarada en estado de interdicción no puede consentir un contrato, no lo puede hacer. Y para eso era que nos referían hasta el artículo 9 del Código Civil. Artículo 9, incapacidad. ¿Y qué va a ser la incapacidad? Es esa carencia de aptitud. Si la capacidad es esa aptitud que tenemos para poder actuar por sí mismos y contraer derechos y obligaciones, la incapacidad es esa falta de aptitud para tener todo esto, para crear derechos y obligaciones. Entonces, al estar una persona interdicta o incapaz, es porque el juez así lo declaró. Recuerden hasta dónde llega esto de incapaz. Bueno, pueden decir, sí, es que él es un ebrio y todos los días está así, ya ha pasado 3, 4 años y todo. Él es una persona incapaz porque no sabe lo que hace. Sí, puede que sí, pero recuérdense que la incapacidad tiene que estar declarada legalmente. Tiene que tener una resolución de un juez que diga si esta persona es incapaz. O a veces jóvenes, las personas pequeñas que vienen con un problema ya de fábrica, como dicen muchos, pasa que estas personas ya nacen así, van a ser incapaces para toda la vida. Entonces, la capacidad legal para contraer obligaciones es necesaria. ¿Qué pasa? Los pequeños, los menores de edad sí pueden adquirir un bien inmueble a través de sus representantes legales, que son los padres. Pero ya venderlos ya no podrían. ¿Por qué sí adquirir bienes y venderlos no? Bueno, porque adquirir es un derecho, no le va a perjudicar a un menor de edad, pero ya venderlos sí, porque él no tiene la capacidad, no tiene ese raciocinio para pensar y decir qué es lo que le conviene y decir, sí, voy a vender. Sí, es lo que más conviene, ¿no? Un niño de 8 años o 10 años no está en esta capacidad para vender y decidir, de contraer obligaciones, no. Y por eso es muy importante que el gobierno de Guatemala pues tenga en cuenta esto, de las capacidades legales. En otros países la capacidad legal pues es un poquito mayor. Creo que en otros países, si no está mal, no me dejarán mentir, la capacidad legal se adquiere hasta los 21 años. En cuanto acá es a los 18 años. Ven la diferencia, pero va a depender de cada ciudad. Porque, por ejemplo, aquí una persona de 19 años, pues ya puede comprar o vender una casa si es su gusto y si tiene las posibilidades, en fin. Pero esta persona igual de 19 años, si se va al extranjero, a los Estados Unidos, no tiene esa capacidad para vender. Eso es a lo que se refiere la incapacidad. Y recordando un poco lo que establece el artículo 9, indica, incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados. Ven acá, esta parte importante dice, deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias o graves perjuicios económicos. Ven, jóvenes, que
La ley establece que deben de ser declarados en estado de interdicción. No por el simple hecho de que sea una persona ebria y que tome todos los días, ya es incapacitada. Sí, lo puede ser, pero debe ser declarada. Debe. Por eso es que muchos alegan, no, pero es que él al momento de vender no estaba en su sano juicio. Lo hizo alterado, no estaba en su sano juicio. Bueno, hay que probarlo. No es solo decir, sí, porque como estaba tomado, pues no estaba, no racionaba exactamente. No, tiene que ser probado si exactamente esta persona estaba diciendo la verdad. Eso es el segundo elemento del negocio jurídico. Luego viene la causa del negocio jurídico. Hacia eso nos vamos a referir ahora. La causa es el fin inmediato o la finalidad que los hombres contractuales se propusieron en un contrato, causa en un momento determinado, de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Ven acá que va a ser, dice la causa, el fin inmediato o la finalidad de los sujetos contractuales a lo que se pusieron de acuerdo en un momento determinado, ¿verdad? A lo que se estipuló en el contrato. Si yo estipulé en el contrato cierta cosa, la tengo que hacer de acuerdo a lo estipulado. Eso va a ser la causa. La causa en los negocios jurídicos, ven lo que les digo allá en materia privada que regula el Código Civil, establece. La causa en los negocios jurídicos debe entenderse como la obligación de la persona que se obligó. La causa en los negocios jurídicos debe entenderse como la obligación de la persona que se obligó. Luego tenemos una definición o lo que regula el Código Civil respecto a la causa. El Código Civil establece, se inspira en un principio causalista que se manifiesta en la exigencia de que todo contrato requiere una causa. La causa en el contrato es el propósito común que se persigue entre las partes con su celebración. En otras palabras, la causa sirve para identificar el contrato celebrado, es decir, fijar el tipo contractual. Creo que se fue la presentación. Vamos a ver. En otras palabras, jóvenes, la causa sirve para identificar el contrato celebrado, es decir, fijar el tipo contractual. ¿Qué significa esto? Que si nos obligamos a arrendar un inmueble, ¿cuál va a ser la causa? El arrendar el inmueble. Esa va a ser la causa. Entonces, ¿cómo vamos a identificar este contrato? O un contrato de arrendamiento. Contrato de arrendamiento de un inmueble. No vamos a decir contrato de arrendamiento de un carro si lo que vamos a arrendar no es un carro, sino un inmueble. Si voy a tener un préstamo de otra persona y lo vamos a redactar mediante un documento privado, ¿qué vamos a hacer? Un reconocimiento de deuda. Ese es el nombre como se va a identificar. ¿Ven? La causa en el contrato es el propósito común que persiguen las partes para su celebración, es decir, de lo que se está hablando. ¿Ya? Y pasa muchas veces que dicen, pero si yo no firmé eso, yo firmé otra cosa, porque no leyó bien. Es cuando pues, lo pueden engañar a uno. Dicen, sí, entonces acordamos tal cosa. Firmemos. Y tal vez firmó otra cosa que no era esta. ¿Ven lo importante que es darle ese nombre a lo que se está refiriendo prácticamente? Esa es la causa.
Y por último, el último elemento del negocio jurídico es el objeto lícito. El objeto lícito es el elemento tan importantísimo dentro del negocio jurídico. ¿Y qué nos dice el objeto lícito? El objeto del negocio jurídico contractual no es la cosa, sino es el producto de la consecuencia jurídica del contrato o del negocio jurídico. El objeto del contrato describe nuestra normativa civil sustantiva, que no solo las cosas pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan. Vamos a ver qué es lo que establece el Código Civil, 1538. Objeto del contrato. Objeto del contrato. 1538. No solo las cosas que existen pueden ser objeto, lo que yo decía, de los contratos en las que se espera que existan, pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas, a menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta, con tal de que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles y determinados en su cumplimiento, han de tener los intereses de los contratantes. ¿Qué pasa acá, jóvenes? Dice que no solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino de las que se esperan. Puede que sea el fruto de lo arrendado. Si yo voy a arrendar, pues un inmueble, pero dentro del mismo tiene frutos, tiene árboles, qué sé yo, cosecha ahorita que estamos de época del mango. Y entonces dice, bueno, lo que te obtenga de frutos es ganancia suya. ¿Ya sé cuánto voy a tener? No, es incierto. Entonces, dice, sino de las que se espera tener, que existan. Hacia eso vamos, hacia el objeto. De lo que se espera tener, puede ser las ganancias en los que se puede invertir. A veces invertimos en un negocio, pero es incierto las ganancias que vamos a tener del mismo, ¿verdad? Es incierto, pero pueden ser dentro del negocio jurídico que se da ese objeto. Se entiende que el objeto del contrato es aquella realidad material o jurídica sobre la que el mismo recae a la efectividad del contrato que se trae. Además de ello, el objeto del contrato debe ser posible, lícito y determinado. Esto significa que el objeto ha de existir al momento de la celebración del contrato. La ilicitud, indica acá, del bien supone que está fuera del comercio de los hombres, mientras que los servicios se estiman en ilícitos cuando van en contra de la ley imperativa, de las buenas costumbres o del orden público. ¿Qué pasa aquí, jóvenes? Dice que el objeto debe ser lícito. ¿Y cuándo va a ser ilícito? Aquí dice, la ilicitud, o sea, lo contrario a ser lícito. La ilicitud del bien supone que está fuera del comercio de los hombres. Es decir, bueno, yo no vengo y les voy a decir a mi comprador o voy a ofertar que tengo en oferta el planeta Marte o que tengo en oferta carros voladores. ¿Los carros voladores están dentro del comercio nacional? No. ¿Dónde podrían circular? No es un objeto lícito. ¿Va? La ilicitud del bien supone que está fuera del comercio de los hombres. Mientras que los servicios se estiman ilícitos cuando se van en contra de la ley imperativa, de las buenas costumbres o del orden público. Ven aquí que cuando a veces se establece, por decirlo así, la ley seca, y si están bebiendo o están adquiriendo o comprando bebidas alcohólicas fuera de esto, es algo ilícito, porque está fuera de las normas que establece
dentro del ordenamiento jurídico, está fuera de, así eso se refiere. Mientras el objeto esté dentro de los parámetros legales, dentro del parámetro legal, que no afecte el orden público, que esté dentro de las costumbres buenas y sabidas, pues no pasa nada. No pasa nada. Será un objeto lícito, pero tenemos que tener cuidado en ese sentido, ¿verdad? Características del objeto. Y viene a ampliar, venimos a ampliar más lo que ya les venía diciendo en la diapositiva anterior. El objeto debe de ser lícito. ¿Y qué significa lícito? El objeto de negocio jurídico contractual debe estar permitido por la ley. Era lo que les decía. Debe estar dentro de las normas que rigen nuestro sistema legal. Debe estar permitido por la ley. ¿Y qué puede ser bien de un objeto lícito en lo normal? La compraventa de un bien inmueble. Está bien. Todo está lícito. Contrario a ello sería una compraventa de estupefacientes, de drogas. ¿Sería lícito este objeto del contrato? No, porque los estupefacientes están prohibidos, la venta de estupefacientes están prohibidas. Entonces, ¿qué pasa acá? A veces escuchamos en la noticia, se le fue encontrado tantos kilos de cocaína, que esto y que el otro. Puede que estaban haciendo un negocio y ya no llegó a cabo. Estaban conviniendo, o sea, convienen entre la oferta y la demanda, se está dando. Porque obviamente si están transportando, están llevando, es porque alguien lo quiere. Están celebrando un negocio jurídico, pero este negocio jurídico tiene un objeto lícito, no. Entonces, como falta uno de esos objetos, de esos elementos de negocio jurídico, que el objeto no es lícito, ¡pum! El negocio jurídico no puede nacer en la vida jurídica, no tiene validez. Así ellos firmen y contrafirmen y le saquen 10 firmas y todo, puede que sea un convenio interno dentro de ellos. Pero jamás la ley lo va a aceptar, no van a nacer a la vida jurídica. Ahora bien, este contrato de compraventa de estupefacientes en otros países puede ser legal, puede nacer a la vida jurídica, porque esta venta de estupefacientes puede que ya esté regulado en otros países, pero aquí no. Y regresamos a las primeras definiciones que decía Justiniano, que las obligaciones al lo que se obliga a una o más partes en crear, modificar o extinguir determinadas cosas dentro de las leyes de cada país. Aquí estamos en Guatemala y nuestro ordenamiento nos prohíbe esto. Entonces, ven acá. Puede que se estén perfeccionando algún contrato, pero les falta un elemento y ese objeto no es lícito. Otra característica del objeto, se dice que este debe ser posible. ¿En qué nos recuerda esto? Debe ser posible. Consiste en que se puede hacer o que puede suceder en determinado plazo. Yo no puedo decir y puedo contratar a un albañil, por ejemplo, y decirle, mire, hoy lo contrato, hoy es 12, ¿verdad? 12 de febrero, y quiero que para mañana me tenga construida mi casa. ¿Será eso posible? No puede firmarse un contrato de construcción en ese sentido. Es imposible, no se puede hacer. O puede ser que vaya y un contrato de viaje o servicios. Aquí yo contrate a un chofer y que me lleguen servicios profesionales, ¿verdad? Un carro. Yo quiero llegar a Petén en el lapso de 2 horas en carro. ¿Me puede llevar? ¿Firmamos ese contrato? ¿Será posible eso? ¿Llegar de aquí a Petén en 2 horas? Solo en avión, pero como se quiere ir en carro, no puede. Entonces, el objeto debe ser algo posible, algo que se pueda cumplir o suceder o que se pueda hacer. ¿Ya?
El objeto también debe ser determinado. El objeto del negocio jurídico o contractual debe presentar o fijar los términos de la cosa distinguiéndolos de la otra, en sí haciéndola específica para su transmisión. Es decir, que se debe distinguir, se debe caracterizar de la una de la otra, y se debe ser determinado. Si yo estoy comprando un vehículo, me tienen que decir, ¿el vehículo qué? Recuérdense que para las compras de los vehículos, ustedes no me dejarán mentir, aunque se haga en documento privado, aparte del negocio jurídico de que se haga ante la Superintendencia de Administración Tributaria, ese endoso respectivo, podemos hacer un contrato privado en el cual diga, bueno, compré un vehículo marca Toyota, Nissan, Chevrolet, etcétera, color rojo, verde, azul, etcétera. Debe ser determinado para que se identifique de los demás. Porque estamos hablando pues, de una cosa, pero para ciertas empresas es muy importante esto, porque los diferencia de unos de otros. Pueden tener una gran percha de contratos y que va a diferenciar, esta es la venta del carro bonito, esta es la del azul, esta es la del negro. Hacia eso se refiere. Y por último, debe de encontrarse en las cosas del comercio. Se refiere a que deben estar reguladas dentro del comercio, ya sean estas por su naturaleza o por regulación legal. Era lo que les decía. Yo no puedo vender, otro ejemplo acá. Yo no puedo vender un bosque si está protegido, si es patrimonio cultural de la nación, o las áreas de reserva, la biosfera maya. Yo no puedo venir y voy a decir, sí, Tikal es mío, yo lo compré. No. Se refiere a que deben estar regulados dentro del comercio por su naturaleza, ¿ya? O por regulación legal. Hace unos años el CONAP vino a regular que en varias casas, bueno, en todas las casas que se tuvieran animales exóticos que están en peligro de extinción, los pudieran declarar, ¿no? Y se llevó a cabo mediante declaraciones juradas y ciertos requisitos y todo para llevar a cabo este tipo de animalitos que estuvieran y que pudieran estar dentro de las viviendas, ¿verdad? Se les dio un espacio límite, pero no con eso quiere decir que sigan vendiendo estos animales, no. La gente se equivoca y piensa, sí, entonces puedo comercializar y todo porque el CONAP dijo eso. No, solo fue como una estadística nada más que se dio para que estos animalitos estuvieran regulados, pero ya de tener esa venta de loros que no están en peligro de extinción y es un delito hoy en día si se vende uno de estos animales, ¿verdad? Porque están protegidos, están en peligro de extinción. Hacia eso es a que se refiere las características del objeto, ¿verdad? La licitud, básicamente, de las mismas. Por último, vemos un último tema que son los vicios del consentimiento. Vimos al inicio cuáles eran los elementos del negocio jurídico. Me voy a ir al inicio. ¿Cuáles eran? Consentimiento, capacidad legal, causa y objeto. Ahí terminamos con el objeto, que el objeto debe ser lícito. Bueno, ¿qué pasa? El consentimiento era dar ese permiso, esa autorización, decía, dentro del ámbito civil, de consentir algo, de aprobar algo. Pero a veces esa aprobación, ese consentimiento está viciado. Eso es a lo que estamos viendo. No se dio de forma voluntaria, no fue espontáneo, fue viciado. Y viene ahorita
a algo de lo que platicábamos la semana pasada en cuanto a la compraventa de estos inmuebles, y algunos compañeros me escribieron en el correo que qué sucedía con esta venta de los inmuebles, esta estafa que se dio por algunos profesionales en la rama que vendieron y estafaron a muchas personas. Los contratos se celebraron, pero no nacieron a la vida jurídica. ¿Por qué? Porque anterior a ello había un dueño legítimo y no pudieron inscribirlo en el registro de la propiedad porque ya existía un dueño anterior. Entonces es muy importante, jóvenes, que ustedes al momento de comprar, ahorita que no son profesionales no pueden redactar estos documentos, pero cuando ustedes ya estén en el ejercicio de la profesión, se verifique bien, bien exactamente que el que esté vendiendo, el que esté dando la oferta, sea realmente el que esté inscrito en el registro de la propiedad, para evitar todo este tipo de anomalías que se da. Entonces, ¿qué pasa acá? Uno me dijo, ¿y aquí qué pasa, licenciada, con estos casos? ¿Qué sucede? Pues bueno, si se dio a la luz es porque ya hubo una denuncia. Hubo una denuncia en este caso. ¿Qué pasó acá? No se... La causa y el objeto no fue ilícito. ¿Ya? ¿Por qué? Si era un bien inmueble entre el comercio, sí, pero era un inmueble de propiedad privada. Yo no podía disponer de él. O puede que muchas veces utilicen a una persona y estén obligándolas a que venda a diestra y siniestra por algún temor, ¿no? Que se dé. Entonces, en este caso, estas denuncias o estos seguimientos son procesos largos, ¿verdad? Son procesos largos que van a declarar nulos estos contratos. ¿Y quién lo va a determinar? Pues un juez, derivado de las pruebas que se den. Que obviamente, ojalá que estas personas, que se dé con el paradero de estos profesionales para que den la cara y que puedan decir qué pasó. Y si no lo dan, pues bueno, estas personas ya no pueden ejercer la profesión de acá, quedan inhabilitados por el Colegio de Abogados, porque ahí hay una denuncia pública, ya hay elementos válidos los cuales indican que ellos obraron mal, ¿ya? Engañaron a la gente. Entonces sí hay consecuencias de que si hay pérdidas, claro que las hay. Algunos pierden más que otros, pero por lo menos se trata de recuperar esa indemnización que se da hacia las personas, ¿verdad? Y para las personas profesionales, pues bueno, quedan inhabilitadas en el ejercicio de su profesión. Bueno, en ese sentido, los vicios del consentimiento, ¿a qué se refiere? Los vicios en el consentimiento son definidos como los defectos que afectan de conformidad de voluntades, es decir, que son componentes que impiden que el consentimiento pueda reunir las características para su validez. Dice defectos, es decir, no fue consentimiento natural. Vamos a regresar al ejemplo que les decía yo, que a veces decía, bueno, cuando eran niños, papá, ¿me das permiso de salir? Y le preguntan a otros, ¿sí te dio consentimiento de tu papá? Sí, sí me lo dio. O cuando a veces había una autorización para salir y tenían que firmar la nota a los papás y la maestra decía, ¿sí te firmó tu papá? ¿Sí consintió? Sí, sí, él fue el que me firmó. Y a veces, escúcheme, a veces puede ser con un engaño o algo que diga, papá, ¿puede salir un momento porque es urgente o que voy a salir? Ah, vaya, está bien. Ese consentimiento fue por algo urgente, no porque quería ir a salir a jugar. O bien, papá, fírmame esto, puesto que es requisito para las papelerías del colegio. Y a veces los papás solo ven, vaya, está bien. Ese consentimiento fue de manera voluntaria, sabía de qué estaba dando el consentimiento, no, fue engañado, afectó esa voluntad, porque no fue cierto la voluntad que dio. Y aquí se dice, a los vicios del consentimiento también se les puede llamar vicios de la voluntad, porque están
de manera disfrazando esa voluntad. Fue con engaño que se dio ese consentimiento. ¿Va? Los vicios del consentimiento son todas aquellas irregularidades por medio de las cuales se pueden producir la nulidad de determinado negocio jurídico. Y nos remitimos otra vez al artículo 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error. Ven aquí, la declaración de voluntad emane de error. O de dolo o de simulación. Y aquí ya nos está dando cuáles son los vicios del consentimiento. O de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiera causado el vicio. ¿Ya? Es decir, la persona que engañó no puede alegar este vicio del consentimiento, sino que la persona que fue engañada, solo esta persona puede solicitar el vicio del consentimiento. ¿No? Hacia eso se refiere. Entonces vemos acá, ¿cuáles van a ser los vicios del consentimiento? Según lo leído en el artículo 1257 del Código Civil, ¿cuáles son? Y quiero, si tienen su Código Civil, por favor que lo subrayen ahí. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error. Ahí viene el primero. Dolo, simulación o violencia. Estos son los vicios del consentimiento. Error, dolo, violencia o intimidación y simulación o de violencia. Entonces, jóvenes, vemos acá que sí se da. Sí se dan, por eso es que está regulado dentro del Código Civil estos vicios del consentimiento. Y vamos a ir con el primero, que es el error. Consiste en el consentimiento equivocado de una cosa. Consiste en el consentimiento equivocado de una cosa. O sea, yo consentí algo equivocado, así de sencillo. Por ser incompleto o por bien ser inexacto. Implica siempre un defecto del conocimiento verdadero, del conocimiento del verdadero estado de las cosas y por eso vicia la declaración de voluntad. El error es el falso conocimiento que el contratante tiene de una cosa. Vemos acá lo que les decía. Puede que yo como padre de familia firmé una nota que era que me estaban diciendo que mi hijo se está portando mal o le estaba dando permiso para que fuera a una excursión y yo por no leer que me dijo, sí, es para requisitos de llenar la papelería, vaya, está bien, confía en él. ¿Y qué pasa? La otra parte dice, sí, dio su consentimiento, pero ese consentimiento fue viciado, fue un consentimiento equivocado, porque creó la persona que estaba firmando un consentimiento de otra cosa, no de lo que realmente es. Y pasa muchas veces, jóvenes, que a veces no nos detenemos a leer detenidamente lo que estamos firmando. Por eso es que muchas veces dicen, lea bien antes de firmar, lea bien antes de firmar. ¿Por qué? Por todo esto, por todo lo que pasa. Y muchas veces, no, yo confío en las personas. Sí, pero no todas las personas son confiables, ¿verdad? Por todo esto que está regulado, ¿verdad? El error está regulado de los artículos 1258, 1259, 1260. 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de... Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dolo o simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiera causado el vicio. O sea, se los leo. Bueno, el error es causa de nulidad. Ven acá, cualquier elemento que sea vicio del consentimiento es declarado nulo, ¿verdad? Si se prueba. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. 1259. El error sobre la
persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido motivo principal del mismo. El error de cuenta solo dará lugar a su corrección. Ven acá, hay diferentes errores. El error de persona y el error de cuenta. El error de persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. El error de cuenta solo dará lugar a su corrección. Hacia eso se refieren estos elementos, estas características o generalidades del error, que sí puede declararse nulo un negocio jurídico si se logra probar. El otro vicio del consentimiento es el dolo. El dolo nos dice, parte de una conducta ilícita o antijurídica que reúne sobre una persona a la que se induce a contratar. Para que el dolo sea invalidante, se requiere que dicho comportamiento produzca un engaño o error en el otro contratante, lo que lleva a diferenciar esta figura del error vicio. En otras palabras, es obrar de mala fe, es decir, con mala intención, engañar a la otra parte que es miembro de determinado contrato. Pues, jóvenes, ¿cómo vamos a diferenciar el error del dolo? ¿Verdad? Aquí se actúa de mala fe, mala intención, engaño. En el otro tal vez, bueno, hubo un error, porque aquí dice el error de cuenta. Tal vez hubo un error en cuanto a que el negocio jurídico era por 20,000 quetzales y en el negocio jurídico se pactó 20 quetzales. Hubo un error de cuenta. Entonces, no, vos me firmaste un contrato jurídico por 20 quetzales. No, pero ¿cómo voy a vender una casa por 20 quetzales? Hubo un error ahí de cuenta, entonces se declara nulo o se llega a corregir en su cuenta si las dos partes están de acuerdo, ¿verdad? Hay error ahí, pero acá también se dice, se obra de mala fe, es decir, con mala intención. Aquí viene en el propósito de engañar, ya se trae eso por la otra parte. Y el dolo está regulado dentro de los artículos 1261 al 1263. Dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. Para inducir a error o mantener a alguna de las partes. Ven por acá. O sea, van de la mano el dolo con el error, pero el dolo va engañado, lo va induciéndolo. ¿Para qué? Para que pueda cometer un error también. Pero es ese dolo. A veces cuando dicen, cometió un accidente o lo empujé, fue intencional, no fue mi culpa. Pero a veces sí voy con esa intención de golpearlo y que él se caiga y que se quiebre la pata. Es ese dolo, esa intención que se tiene. Esa intención que se tiene, de engañar. Voy con esa cizaña. Porque a veces el error puede ser que, bueno, no nos dimos cuenta. O sí, tal vez lo hice. Pero ya, y el dolo viene con esa cizaña de que ya quiero engañarlo para que él actúe mal, obre mal, ¿ya? Engaño, esa es la palabra clave, engaño, engañar. 1262. El dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, produce la nulidad, ¿ya bien? El error produce nulidad. El dolo produce nulidad. Estos dos van a producir nulidad. Vamos a ir viendo si los demás producen nulidad. Sí ha sido causa determinante del negocio jurídico. Todo esto no es de que, ay, sí, me engañaste, ahora me tenés que resarcir estos daños o perjuicios o el precio y todo. No, se tiene que probar mediante juicios, mediante procesos. Entonces es desgastante todo esto de los vicios del consentimiento. 1263. La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. A eso se refiere. Bueno, eso es en cuanto al dolo. Recuérdense la palabra clave, el engaño.
esa intención de engañar a qué se refiere. Vamos con el otro vicio del consentimiento, que es la violencia o la intimidación. La violencia o intimidación. ¿Será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación? Ineficaz, es decir, que no van a ser a la vida jurídica. La violencia o intimidación deben ser de tal naturaleza que cause impresión profunda en el ánimo de una persona razonable. Resulta viciado el consentimiento porque no es libre una persona, se ejerce presión de voluntad sobre la persona, la ha forzado a contratar mediante amenazas. Entonces el consentimiento se da por temor y el temor es el que lo vicia. Ven acá lo importante, aquí ya lo dice, el temor es el que vicia. ¿Por qué? Porque yo di mi consentimiento, pero por temor a algo, por temor a que dañen a mi familia, por temor a que me maten, etcétera, etcétera. Hay tantas causas por las cuales se puede obligar a una persona y haya una intimidación o violencia. Entonces ya existe un dolo, ya existe una intimidación, ya existe un vicio del consentimiento también. El autor Carlos Vázquez opina lo siguiente acerca de la violencia. La violencia es la coacción física ejercida sobre un individuo para obligarle a realizar o no un negocio jurídico. ¿Qué pasa a veces, jóvenes? Por ejemplo, eso se daba muchas veces en los antepasados, que obligaban a las personas a hacer algo que no quisieran. Y decían, tenés que firmar porque tenés que firmar, si no te mato. Tenés que firmar, o si no firmas, tu familia lo va a pagar. Y no me dejarán mentir. Y hay muchos lugares donde la gente es muy conflictiva y ejerce mucha presión, mucha violencia o intimidación para que se realicen los negocios jurídicos. Entonces, estos negocios jurídicos, ¿qué pasa? Están viciados. Están viciados. El Código Civil, ¿qué regula respecto a esta violencia o intimidación? 1264. ¿Será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación? La violencia o intimidación deben de ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y que inspiren el temor de exponer a otra persona o su honra a la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos, o un mal grave o la pérdida considerable de sus bienes. Ven aquí todos los ejemplos que pueden darse por temor a no firmar o a consentir algo, ¿verdad? Si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. ¿Ve? También la violencia o intimidación puede ser declarada nula. ¿Y quién la va a declarar? Un juez, derivado de las averiguaciones que se den en este caso, ¿verdad? Ven cómo es triste saber que existen negocios viciados y que a la larga, pues a veces no se logra llegar a buen término de llegar a la nulidad de estos negocios. Se llegan supuestamente a perfeccionar, nacen a la vida jurídica, pero viciados. Y muchas veces es a través de esta violencia o intimidación de las clases de poder a veces. Y se dio muchas, en los antepasados se escucha mucho, ¿verdad?, de que las personas apoderadas obligaban a los esclavos o mozos, como se les denominaba en el pasado, a venderles sus propiedades por una insignificante cantidad de dinero. ¿Y qué hacías? Si no me lo vendes, te morís o te quedas sin trabajo. O yo quiero pasar aquí y me tenés que dar este pedazo sí o sí. Si no, tu familia o tu mujer lo van a pagar. O si no, te quemo tu casa. Así de fácil, así era de fácil. Y muchas de esas propiedades fueron vendidas o fueron dadas o qué sé yo, por ese temor. Y si no se logra probar, lamentablemente así queda. Por eso dice que deben de ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona. Es muy difícil, jóvenes, determinar si esta persona viene coaxada o intimidada
a celebrar un negocio jurídico. Bueno, que a veces se da cuenta uno también de que vienen y voy a vender mi casa porque voy a comprar otra mejor o qué sé yo, o fíjese que voy a vender mi carro porque tengo necesidad, mi hijo está muy grave, necesitamos para operación. Bueno, se sabe que hay una causa, ¿verdad? Uno determina, si dice uno, si es una voluntad de ambos, pero muchas veces uno desconoce de si esa voluntad está viciada, si viene atrás una violencia que ha ejercido sobre la persona. Entonces la persona, pues bueno, tiene que acudir y decir, sí, sí estoy de acuerdo a eso. Y uno no sabe. Uno solo es el instrumento en eso, ¿verdad? Hacia eso. Luego, por último, el último vicio del consentimiento es la simulación. Y aquí se intervienen las dos partes, ¿no? La simulación es un vicio de voluntad creado por un acuerdo de ambas partes contratantes, que se denomina acuerdo simulatorio, por el que deciden emitir su consentimiento que no corresponde a lo realmente querido. Es decir, se disfraza el negocio jurídico, dan a entender ante todos de una validez de un negocio que no es, que es distinto del que se celebró. ¿Verdad? 1284 a 1287. Este está separado de acá. La simulación tiene lugar, 1, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declare, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. 2, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Y 3, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. A ver si les logro explicar esto, jóvenes, en cuanto a la simulación. Pasa muchas veces, a ver, que se encubre el carácter jurídico. ¿Por qué? Muchas y en su mayoría de veces es para disfrazar o no pagar los impuestos respectivos. Esta propiedad, las propiedades ustedes van a ver en sus casas o en sus negocios, a menos que sean de residenciales, no pasan de 1,000 quetzales, o hasta hay propiedades que están valoradas en 200 quetzales en los contratos de compra-venta. ¿Por qué? Por el pago de los impuestos. Pero ¿qué pasa? Los bancos requieren que hay un ingreso de la persona que vendió, ¿verdad? Obviamente recibe una cantidad fuerte de dinero. ¿Y de dónde obtuvo eso? No voy a decir, es que vendí una casa. ¿Y dónde está su escritura? Aquí está, pero aquí dice 200 quetzales o 1,000 quetzales. Si usted me está dando 90,000 quetzales o 100,000 quetzales. Hay un desfase de cantidades. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, para compensar esa otra cantidad, ¿qué hacemos? Un contrato de mejoras, un contrato privado de reconocimiento de deuda y que ya le pagué. Entonces, con eso van al banco, mire, un contrato de mejoras a mi casa, que ellos me van a arreglar a mi casa, o a un reconocimiento de deuda que me debía X cantidad. ¿Fue realmente eso? ¿O simulé que hice eso cuando realmente lo que celebré fue un contrato de compra-venta? Hacia eso se refiere. Pero aquí ambas partes están consintiendo esto. La simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. 1200. A eso se refiere las clases, perdón, jóvenes, que hay 2 clases de simulaciones. 2 clases de simulaciones existen: simulación absoluta y simulación relativa. La simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real, según lo que establece el artículo 1285. Y luego vamos a leer cuál es la relativa, ¿verdad?
Simulación absoluta. En esta simulación, las partes celebran un contrato y un acuerdo distinto y secreto. Su intención es crear frente a terceros la apariencia de la transmisión de un derecho de una parte a la otra, no siendo exactamente así. Era lo que les decía del ejemplo, ya dado. 1286, ¿qué nos dice? La simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos de negocio jurídico encubierto siempre que su objeto sea lícito. Ven esta parte del 1287. La simulación no anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona. La acción de simulación es imprescriptible entre las partes que simularon y para terceros perjudicados con la simulación. Si la persona favorecida por la simulación ha transferido a otros sus derechos, la acción contra este tercero solo será admisible si la transmisión tuvo lugar a título gratuito. Si la transmisión se operó a título oneroso o revocado, solo será posible si el subadquiriente obra con mala fe. Bueno, ¿qué pasa acá, jóvenes? Vimos todos los vicios del consentimiento. Dolo, error, violencia o intimidación. Y esta última, que es la simulación, dice que esta no anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona. A diferencia de las otras tres, del error, del dolo y la de violencia e intimidación, que sí anulan el negocio jurídico. Esta tiene esa particularidad, la simulación, de que si no tiene un fin ilícito y no causa perjuicio ante terceras personas, pues va a surtir efectos. No es anulable. Hacia eso se refiere. Hacia eso se refiere esto. Ven la diferencia de esta simulación, que no va a anular el negocio jurídico. Y tenemos la simulación relativa. Es cuando las partes crean la apariencia de un contrato distinto del que efectivamente creen. 1286. La simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos de negocio jurídico encubierto, siempre que su objeto sea lícito. Se encubre. Pero si es demostrada, producirá los efectos de negocio jurídico. Es decir, como dicen en buen chavín, se destapa la verdad, se estaba encubriendo. Entonces, tendrá los efectos del negocio jurídico que en verdad se hizo, que en verdad se efectuó hacia esta perspectiva de esta simulación. Vemos entonces, jóvenes, que al tener estos vicios del consentimiento, sí hay mucha diferencia entre uno y otro en cuanto a cómo se llevan a cabo, cuáles son sus consecuencias. Vimos que los tres primeros sí causan nulidad y estas, si se llegara a declarar, pues si no tiene un fin ilícito, pues no es anulable el negocio jurídico en cuanto a eso. Y también vimos cuáles eran los elementos del negocio jurídico, que sea el consentimiento, la capacidad, la causa y que el objeto sea lícito, ¿verdad? Cuestiones importantes que son generalidades que van a aplicarse a los contratos en general, ¿verdad? Para lo que vamos a ver más adelante dentro del contenido del curso de Derecho Civil, que es referente a las obligaciones. Con ello terminamos el contenido de la clase del día de hoy. Yo les agradezco la atención a todos los que estuvieron atentos a la misma, recordándoles siempre que por favor vean los links de los videos de las clases, la introducción de los cursos a que vamos a llevar a cabo, para que tengan una mejor visión de lo que vamos a ver el día de la clase, ¿verdad? Los invito a que sigan
en sintonía de las demás clases y espero verlos la próxima semana. Que tengan feliz tarde.